El sonido me despertó de golpe, como un trueno que se cuela por una ventana abierta en mitad de la noche. Todavía aturdida, me incorporé en la cama, tratando de entender qué había pasado. Afuera, la oscuridad era densa, apenas gota por la luz fría de la luna que se colaba entre las tablas mal clavadas de la ventana. Mi esposo seguía roncando a mi lado, indiferente al alboroto. Otro ruido, más fuerte esta vez. Algo había caído en el patio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si el mismo aire me advirtiera de que algo andaba mal. Me puse un chal sobre los hombros, intentando protegerme del frío de la madrugada, y salí descalza al patio. Lo primero que vi fue el desastre. La vieja canasta de mimbre estaba volcada, el forraje esparcido por el suelo como si el viento lo hubiese arrancado con rabia. Y ahí estaba él, nuestro burro, tirando con fuerza de la cuerda que lo ataba al poste, sus patas raspando el suelo polvoriento mientras intentaba liberarse. «Por Dios», murmuré, apresurándome hacia él. Pero antes de que pudiera hacer algo, mi esposo apareció en el umbral de la puerta, su silueta recortada contra la débil luz de la lámpara del interior. En su mano llevaba una pala, y su expresión era de pura frustración. «Este animal del demonio», gritó, su voz ronca y llena de enojo. Avanzó hacia el burro con pasos decididos, y mi corazón se detuvo un instante. «No lo toques», grité, colocándome entre él y el burro antes de que pudiera levantar la pala. Mi esposo me miró con sorpresa, como si no esperara que yo interviniera. Su ceño se frunció aún más, y pude ver la chispa de irritación en sus ojos. «Siempre lo defiendes, ¿no?». Su voz era baja, pero cargada de resentimiento. «Más que a mí, parece». No respondí. No había nada que decir. En el silencio que siguió, solo se escuchaba la respiración pesada del burro y el crujir de la cuerda bajo la tensión. Mi esposo me observó un momento más, luego resopló con desdén y dejó caer la pala al suelo antes de dar media vuelta y volver a la casa. Me quedé ahí, en la penumbra del patio, sintiendo como el frío se colaba por debajo de mi ropa. Mis manos temblaban mientras aflojaba la cuerda del burro, acariciando su cuello para calmarlo. «Tranquilo, ya pasó», le dije en un susurro. Su piel era áspera bajo mis dedos, pero el calor de su cuerpo me tranquilizó. Por un instante, me quedé ahí, apoyada contra él, dejando que su quietud me envolviera. Había algo en su mirada, algo que no podía explicar. No era solo un animal para mí, era algo más, aunque no sabía exactamente qué. Cuando regresé a la casa, mi esposo ya estaba en la cama, dándome la espalda. Me tumbé a su lado, mirando al techo mientras mi mente se llenaba de preguntas que no podía responder. ¿Por qué había sentido esa urgencia de proteger al burro, incluso más que de proteger la paz con mi esposo? ¿Qué era lo que me atraía tanto hacia ese animal tranquilo y silencioso? Esa noche, el sueño no llegó. Solo el recuerdo de esos ojos grandes y oscuros, mirándome como si entendieran algo que yo misma aún no lograba comprender. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de los pasos de mi esposo saliendo al patio. Su rutina era la misma de siempre, se levantaba antes del amanecer, tomaba un café rápido y luego partía hacia el pueblo con la esperanza de encontrar algo de trabajo. Apenas me dirigió la palabra, y yo tampoco hice ningún esfuerzo por romper el silencio. Nuestro matrimonio se había convertido en una serie de gestos mecánicos, una rutina sin alma. Cuando la puerta de madera se cerró tras él, sentí el alivio familiar de estar sola. La casa, con sus paredes de madera desgastada y el techo que dejaba pasar la lluvia en invierno, de repente se volvió un poco más acogedora. Miré al patio desde la ventana. Allí estaba él, el burro. Tacho, como lo llamaba mi esposo, aunque yo nunca usaba su nombre. Me até el delantal y salí al patio, sintiendo el sol de la mañana calentar mi rostro. Los animales estaban inquietos. Las gallinas cacareaban mientras buscaban migajas en la tierra, y el perro flaco que teníamos rondaba cerca del pozo, esperando que alguien lo notara. Pero mi atención estaba fija en el burro. Había algo en su quietud que me fascinaba. Mientras otros animales se movían con ansiedad, él parecía ajeno al caos que lo rodeaba. Me acerqué con el balde de agua, y sus orejas se movieron al escucharme. Sus ojos, oscuros y tranquilos, me siguieron con una intensidad que me resultaba desconcertante. «Aquí tienes», le dije mientras colocaba el balde frente a él.
Acaricié su cuello mientras bebía, sintiendo la textura áspera de su pelaje bajo mis dedos. Era extraño como ese simple gesto me daba una sensación de calma que no encontraba en ningún otro lugar. Con mi esposo, cada interacción parecía una batalla silenciosa, pero con el búho, todo era simple. El día transcurrió lentamente. La rutina de siempre, remendar la ropa, recoger los huevos, limpiar el patio. Pero cada vez que mis ojos se cruzaban con los de él, sentía una punzada de algo que no podía explicar. Era como si me estuviera mirando de verdad, como si entendiera algo que nadie más notaba. Cuando llegó la tarde, decidí darle un poco más de atención. Tomé un cepillo viejo que usábamos para limpiar los costales de grano y lo llevé al cobertizo. Él estaba ahí, esperando. Mientras lo cepillaba, noté detalles que nunca antes había visto. La forma en que sus músculos se movían bajo el pelaje, como sus orejas se inclinaban hacia mi voz. «Eres más fuerte de lo que pareces», le dije, casi sin darme cuenta de que estaba hablando en voz alta. Al terminar, me senté en el suelo junto a él. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja. La brisa mecía suavemente las ramas de los árboles, y por un momento, todo estuvo en calma. Fue ahí cuando lo sentí, un destello de algo que no debería estar ahí. Me levanté rápidamente, como si mi propio cuerpo se rebelara contra mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? Era solo un búho, un animal. Sacudí la cabeza y regresé a la casa, tratando de ignorar la sensación que me invadía. Mi esposo regresó más tarde esa noche, cansado y de mal humor. La cena fue un asunto silencioso, como siempre. Mientras él comía, yo no podía dejar de pensar en el búho, en cómo su presencia me daba una paz que nada más podía ofrecer. Cuando finalmente me acosté, el silencio de la noche me envolvió. Pero en mi mente, el día seguía repitiéndose, sus ojos, su quietud, la forma en que parecía entenderme sin necesidad de palabras. Cerré los ojos con fuerza, intentando alejar esos pensamientos, pero sabía que no sería tan fácil. Algo dentro de mí había cambiado, y no sabía cómo volver atrás. Esa mañana, cuando mi esposo salió temprano hacia el pueblo, sentí un extraño alivio mezclado con ansiedad. Había algo que me inquietaba desde la noche anterior, una sensación que no podía quitarme de encima. El aire estaba fresco, y el sol apenas empezaba a calentar la tierra seca del patio. Los animales se movían en su rutina habitual, pero yo apenas les prestaba atención. Mi mirada iba una y otra vez hacia el cobertizo, donde el búho estaba atado, tranquilo como siempre. Intenté mantenerme ocupada. Barrí el polvo que se acumulaba en las esquinas de la casa, recogí las pocas gallinas que se aventuraban al patio, pero mi mente volvía una y otra vez a él. Era como si algo me llamara, una fuerza que no podía ignorar. Finalmente, dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia el cobertizo. Mi corazón latía más rápido de lo habitual, aunque no entendía por qué. Cuando lo vi ahí, levantó la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. Por un momento, todo lo demás desapareció. «Ven, vamos a caminar un poco», dije, como si estuviera hablando con una persona. Desaté la cuerda que lo mantenía amarrado y lo conduje hacia el pequeño sendero detrás de nuestra casa, ese que lleva a un claro rodeado de árboles. Era uno de mis lugares favoritos, un rincón apartado donde el ruido del mundo parecía desaparecer. Allí el tiempo se detenía, y por unos momentos podía olvidar la rutina que pesaba sobre mí cada día. Cuando llegamos al claro, lo solté. Él se quedó cerca, moviendo su cola despacio, mientras yo me sentaba en una roca cubierta de musgo. La brisa jugaba con mi cabello, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar. Observé cómo pastaba tranquilo, y una extraña calma se apoderó de mí. De repente, se acercó a mí, su hocico rozando suavemente mi mano. Ese simple gesto fue suficiente para que algo en mí se quebrara. No sabía qué me estaba pasando, pero sentí una necesidad incontrolable de decir algo, de dejar salir todo lo que llevaba dentro. ¿Sabes? A veces siento que eres lo único que realmente me ve, susurré, mi voz temblorosa. El burro levantó la cabeza, como si de verdad estuviera escuchándome. Me incliné hacia él, apoyando mi frente contra su cuello, cerrando los ojos. Su calor era reconfortante, una especie de refugio que no encontraba en ningún otro lugar. Permanecí ahí unos segundos, sintiendo el ritmo de su respiración. Por un momento,
todo lo demás desapareció. La casa, mi esposo, las responsabilidades. Solo éramos él y yo en ese claro, rodeados del silencio de los árboles. Gracias por estar aquí, dije en un murmullo, retirándome lentamente. Su tranquilidad me devolvió una sensación de calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. El sonido de una rama quebrándose me hizo girar la cabeza bruscamente. Mi corazón se aceleró. Escuché el eco de un ruido lejano, como si alguien estuviera observando, pero no vi a nadie. Era probable que solo fuera un animal en el bosque, pero no pude evitar sentirme inquieta. Será mejor que volvamos, dije, tratando de calmarme. Lo até de nuevo y regresamos al patio. Mi mente era un caos. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en ese momento tan extraño como inevitable. No era solo el acto en sí, era lo que significaba, lo que revelaba sobre mí misma. Algo estaba cambiando dentro de mí, y no sabía cómo detenerlo. Esa noche, mi esposo volvió antes de lo esperado. Estaba más callado de lo habitual, y me miraba de una forma que no podía descifrar. Durante la cena, hizo un comentario casual, pero cargado de insinuaciones. Hoy vi huellas detrás de la casa. ¿Estuviste caminando por el bosque? Me congelé por un segundo, pero intenté mantener la calma. Sí, llevé al burro para que pastara un poco. Estaba muy inquieto esta mañana. Él no respondió, pero sus ojos se fijaron en mí durante un instante que pareció eterno. Luego volvió a su plato, y el silencio se instaló entre nosotros. Cuando finalmente me acosté, no pude dormir. Mis pensamientos giraban sin parar, y cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento en el claro. No podía ignorar lo que sentía, pero tampoco podía enfrentar las consecuencias de admitirlo, ni siquiera a mí misma. A veces, los recuerdos vienen como ráfagas de viento, inesperados y punzantes. Esa noche, mientras el silencio de la casa me envolvía, pensé en cómo comenzó todo. Antes de que la rutina nos consumiera, antes de que nuestras vidas se redujeran a este vacío interminable, hubo un tiempo en el que creíamos que podíamos construir algo juntos. Literalmente. Fue hace unos años, cuando mi esposo tuvo la idea de construir un pequeño refugio en un terreno que habíamos heredado. Un lugar lejos del pueblo, donde podríamos descansar los fines de semana. La idea me emocionó, como si fuera un símbolo de un nuevo comienzo. Empezamos poco a poco. Mi esposo dibujó un plano sencillo, y juntos fuimos al terreno para limpiar la maleza y nivelar la tierra. Todo parecía posible en ese entonces. Pero cuando llegó el momento de transportar los materiales de construcción, nos dimos cuenta de que habíamos subestimado el trabajo que implicaba. La tierra era accidentada, y no teníamos ni un vehículo ni suficiente dinero para alquilar uno. Mientras mi esposo buscaba opciones en el pueblo, yo no podía quedarme de brazos cruzados. Fue entonces cuando me acerqué a nuestro vecino, un hombre mayor con fama de tener siempre soluciones prácticas para cualquier problema. Le conté sobre nuestra situación, y él sonrió con complicidad. «Tengo justo lo que necesitas», dijo, señalando al burro que pastaba cerca de su casa. Cuando lo vi por primera vez, no me pareció nada especial. Era un burro gris, con un porte tranquilo y orejas largas que se movían al ritmo del viento. Pero el vecino aseguró que era fuerte, mucho más de lo que parecía. Sin dudarlo, acepté. Ese día fue una revelación. Cargamos al burro con costales de cemento, herramientas y hasta vigas de madera. Al principio, pensé que sería demasiado para él, pero, para mi sorpresa, lo soportó todo sin problemas. Caminaba con paso firme, como si no le costara ningún esfuerzo. ¡Qué increíble ayudante!, exclamé, casi sin darme cuenta. Luego, riendo, añadí, está increíblemente equipado para este trabajo. Me reí de mi propio comentario, admirada por la resistencia del animal. Sentí una extraña conexión con él, como si compartiéramos un secreto. Él llevaba los pesos físicos, y yo, los emocionales. Fue en ese momento, mientras lo observaba, cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a mi esposo. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando al burro como si no supiera qué pensar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de desconfianza. «Lo tomé prestado del vecino», expliqué rápidamente. «Es increíblemente fuerte,
y nos ha ahorrado un montón de trabajo. Él no respondió de inmediato. Caminó alrededor del burro, evaluándolo, como si intentara encontrar algo malo en él. Finalmente, asintió, aunque sin mucho entusiasmo. Supongo que servirá, dijo, aunque su tono no era de aprobación. Aquel día el burro se convirtió en parte esencial de nuestro proyecto. Mi esposo seguía desconfiando de él, pero yo lo veía de otra manera. Había algo en su fortaleza silenciosa que me daba esperanza, una sensación de que, incluso en medio de nuestras dificultades, podíamos encontrar apoyo en los lugares más inesperados. Pero ahora, años después, esa esperanza parecía un recuerdo lejano. Esa conexión, que en su momento fue práctica, se había transformado en algo que yo misma no entendía del todo. Mientras mi esposo roncaba en la cama, volví a pensar en aquel momento en el claro, en la manera en que el burro me miraba como si compartiera mi soledad. Sabía que esas ideas eran peligrosas, que no podía permitirme seguir alimentándolas. Pero era como si una parte de mí no quisiera soltarlas, como si ese pequeño destello de conexión fuera lo único que me mantenía a flote. Me giré en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, pero no pude. Afuera, la noche era densa, y el sonido del viento mecía las ramas de los árboles. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo esto era solo un juego de mi mente, una forma de escapar de la monotonía. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. El burro no era solo un animal. Para mí, se había convertido en un símbolo de algo más, algo que aún no podía definir. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Mi esposo salió temprano, dejándome sola con mis pensamientos y el silencio de la casa. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si el día estuviera cargado de una energía que no podía explicar. Traté de concentrarme en mis tareas, pero mi mente no dejaba de regresar al burro. Lo encontré en el cobertizo, tan tranquilo como siempre. Lo miré por un momento, buscando algo en su expresión que ni yo misma sabía nombrar. Algo dentro de mí decía que este día cambiaría todo, aunque no sabía cómo. Decidí llevarlo al claro detrás de la casa, como había hecho antes. El aire estaba fresco, y el cielo, despejado. Mientras caminábamos, sentí que cada paso nos acercaba a algo inevitable. Cuando llegamos, lo solté y me senté en mi lugar habitual, la roca cubierta de musgo. Observé cómo pastaba, cómo su cuerpo se movía con una fuerza y una gracia que siempre me habían impresionado. Sentí un impulso de hablar, como si él pudiera entenderme. A veces siento que eres lo único que me queda, dije, mi voz apenas un susurro. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré y lo vi, mi esposo, parado al borde del claro, mirándonos con una expresión que no pude descifrar. Por un momento, todo pareció detenerse. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz baja pero cargada de algo más. No supe qué responder. El silencio entre nosotros era pesado, y podía sentir cómo me analizaba, intentando entender algo que ni yo misma podía explicar. Es solo un burro, dije finalmente, intentando sonar indiferente. Pero él no parecía convencido. Dio un paso hacia nosotros, sus ojos oscuros fijos en mí. Fue entonces cuando lo entendí, este momento era el punto de no retorno. No importaba lo que dijera, algo entre nosotros ya se había roto. Sin decir una palabra más, mi esposo se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la casa. Lo vi desaparecer entre los árboles, y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Miré al burro, que seguía pastando tranquilamente, ajeno a todo. En ese momento, me di cuenta de algo importante, no era el burro en sí lo que me atraía, sino lo que representaba. Era un símbolo de libertad, de fuerza, de algo que yo sentía haber perdido hace mucho tiempo. Pero ahora sabía que no podía seguir viviendo en esta fantasía. Me acerqué al burro, lo acaricié por última vez y susurré, «Gracias». Lo llevé de vuelta al cobertizo, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, cuando mi esposo volvió, no intercambiamos una palabra. Pero en el silencio, entendí que nuestras vidas nunca serían las mismas.